Dios les bendiga, hermanos amados, Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista de Lajas. Bienvenidos todos, tanto los miembros de la iglesia, hermanos, amigos, conocidos, los que inclusive están fuera del país, que se conectan a esta hora, para tener esta reflexión bíblica que corresponde a esta noche. Sean todos bienvenidos. Quisiera orar de una sola vez para entonces dar inicio a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a orar. Padre, gracias una vez más por esta bendición que nos concedes dentro de las limitaciones que en el tiempo presente impone, Señor, este asunto de salud mundial. Queremos agradecer por el buen uso que nos concedes hacer de los medios electrónicos, Señor, para gloria de tu nombre y poder compartir, Señor, tu palabra, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la persona de Jesucristo, para bien de nuestras almas, recordando todo el bien que tú nos has hecho al conocerle en esta salvación tan grande. Así como también esperamos y deseamos y oramos que lo sea para amigos y conocidos que se contactan por este medio y que todavía no tienen esta relación personal con Cristo. Oramos que tú te glorifiques a través, Señor, de este tiempo que invertimos cada viernes. Pido tu dirección para que en esta noche, Señor, con sencillez y claridad, me permitas una vez más compartir tu palabra, hablar de parte tuya, Señor, dirigido por tu Santo Espíritu, apoyado, Señor, por la fuerza y el poder que tú das, oh Dios, para que Cristo sea glorificado en todo. Pido, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Hermano, hemos estado viendo ya por 2 viernes consecutivos el encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. Hemos visto esto en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Hemos visto en estas semanas pasadas 2 principios que contribuyen a la gloria de Dios cuando estamos pasando alguna prueba, alguna aflicción, como era el caso de este ciego que de por vida había estado impedido de poder ver y disfrutar de las maravillas que el Señor pone a nuestro alrededor para que en todo le demos gloria y le demos honor. Y estos aliados, esto que hemos visto, estos principios que contribuyen a que Dios tenga gloria en medio de las pruebas, lo hemos hecho tomando, en el caso de este pasaje, tomando en cuenta la experiencia del sufrimiento previo a cualquier actuar compasivo y soberano de Dios en Cristo para sanidad y para restauración del afligido, como lo era el caso de este ciego de nacimiento. Los 2 principios que hemos mencionado, y los voy a solamente a repasar, pues son principios que hemos visto aplicados en la narración antes de este ciego verdaderamente pues recobrar la vista. El primero de ellos, como mencionamos, es tener una correcta teología en cuanto al origen y el propósito que tiene el sufrimiento. Jesús dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que la gloria de Dios se haga manifiesta en lo que Dios, en Cristo, quiere hacer y quería hacer en el caso de este hombre como en el caso de cualquiera de nosotros. Esto lo ilustramos en la respuesta que Jesús dio ante la enfermedad y eventualmente la muerte de su amigo Lázaro. Jesús dijo, esta enfermedad, le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan capítulo 11, versículo 4. Y más adelante, ya cuando Jesús apareció y llegó al llamado de las hermanas de Lázaro, al lugar donde había sido enterrado, dijo él a una de sus hermanas, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Entonces, cuando estamos hablando de la gloria de Dios en este contexto de esta serie de predicaciones, nos estamos refiriendo a la obra de Dios, a la manifestación de Dios, de manera tal, ¿verdad?, que Él se lleve el honor, que se sepa y se vea que Él tiene todo el crédito, porque todo lo que ocurre debe proponer la gloria de Dios de parte de cada uno de nosotros en el beneficio que tenemos de cómo Dios obra y actúa. En segundo lugar, tener y mostrar una actitud proactiva ante las necesidades inmediatas a nuestro alrededor, según nos sea posible. Es decir, en circunstancias en que podemos ayudar a los necesitados, a las personas afligidas en nuestro contexto inmediato, y podemos hacer algo, no deberíamos pasar de largo. Deberíamos tener en nuestros corazones y orar por ello, de que nos sea necesario. Tengamos este mover del Espíritu Santo en nuestros corazones de ayudar a esa persona para que entonces la gloria de Dios se haga manifiesta, ¿verdad?, en la manera en que nosotros podemos aliviar o mitigar la necesidad de esta persona. Esta noche tomaremos en consideración a este hombre ciego de nacimiento, ya restablecido de su visión. Este hombre dio gloria a Dios una vez después que recibió la vista. Vamos a ver cómo lo hizo. ¿De qué manera podríamos tomar su actitud y su acción como un aliado o una contribución a la gloria de Dios? Podríamos entonces decir o preguntarnos cómo mantener en alto la gloria de Dios cuando Dios retira la aflicción, si así a Él le place hacerlo, como lo hizo con en este caso específico de este hombre ciego de nacimiento. Esto es lo que en esta noche vamos a estar viendo. Lo tercero que veremos que contribuye entonces a que Dios sea glorificado en el sufrimiento o en la aflicción es un testimonio consistente que no compromete la verdad ni la identidad de Jesús, ninguna de las dos cosas. Un testimonio consistente que no compromete la verdad, que dice la verdad, que da crédito a quien tiene el crédito, que se identifica con lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y en el proceso hay un crecimiento, ¿verdad?, un bien espiritual que ocurre, un bien para el alma que es consecuente en la persona que recibe el beneficio de parte de Dios. En toda esta sección que completa la narración de esta sanidad, se hace obvio la consistencia del testimonio de este hombre que fue sanado y también cómo progresa este hombre en su identidad con Jesús, cómo progresa él espiritualmente, cómo progresa su alma, su entendimiento y comprensión de quién era este Jesús. Yo quiero que comencemos leyendo en Juan capítulo 9, en los versículos del 6 al 12, y luego vamos a hacer referencia en algunos otros trozos del pasaje completo hasta el versículo 38. Dice esta palabra de Dios y vamos a cogerlo ya desde el versículo 6 hasta el 12. Dicho esto, escupió en tierra, hablando de Jesús, e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé.
Amén. El Señor bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones. Bien. Consistencia e identidad progresiva con Jesús ante la duda, ante el legalismo y ante la incredulidad de los que estaban a su alrededor se hace muy evidente en esta porción que ya es la tercera vez, hermanos, que leemos. Fíjense la riqueza de la palabra de Dios, cómo en un corto fragmento, en un corto pasaje de las Escrituras, podemos nosotros quedarnos y requedarnos y encontrar tanto beneficio, tanta edificación para bien de nuestras propias almas. Yo soy, dijo este hombre. ¿Qué fuerza tiene entonces, hermanos, esta respuesta ante lo que parezca ser la duda o la confusión de aquellos que nos conocen o que son cercanos a nosotros y llegan a conocer la obra de Dios hecha, y no solamente la hecha, sino la que se continúa haciendo también en ti y en mí, como pasó con este ciego de nacimiento? Ciertamente, hermanos, es muy claro que la gente nos observa. Y si nos conocen, más se esforzarán en esforzarnos. Yo creo que tú tienes entendimiento de lo que yo estoy diciendo, si eres ya un hijo de Dios sobre todo, ¿verdad? Hay personas que te velan y te observan, ¿verdad? Muchas veces y tristemente, como pasó en este caso de parte de cada persona que tuvo testimonio de lo que Dios hizo en la vida de este hombre, hay personas que nos miran después que decimos que somos salvos, que hemos dado un testimonio público, ¿verdad? De que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, en observarnos. Pero observarnos, hermanos, tristemente para ver por dónde nos pueden coger, por dónde nuestro testimonio flaquea, para entonces ellos tener una razón para no creer, ¿verdad? Para no ser hipócritas, como ven o entienden o acusan que somos los que como creyentes también fallamos en unos momentos dados. Tristemente eso ocurre, ¿bien? A veces esto ocurre con los más cercanos a nuestra propia vida, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de clase. Son ellos los que notan que ya no somos los mismos, aunque seguimos siendo las mismas personas. Como sucedió con este hombre exvidente de nacimiento y que a su vez era mendigo, en quien se hacía, hermanos, más que obvio que algo extraordinario le había ocurrido para aceptación de unos, porque fíjense en el pasaje que leímos que unos al verlo decían él es, y otros, y para duda de otros, para incredulidad, hermano, incredulidad allí solapada, porque decían, bueno, pues a él se parece. Igualmente es hoy, y podría suceder contigo, como también ha sucedido conmigo en muchos momentos. Bien, tanto los unos como los otros tendrán su parecer respecto a la identidad, hermanos, a la identidad del que ha sido beneficiado de parte de Dios con alguna visitación de su misericordia y de su poder. Y ya sea que se trate de otra persona, o sea que se trate de ti, o sea que se trate de mí, ¿verdad? La obra de Dios hecha en ti o en mí. Este yo soy es lo que más cuenta y testifica de la veracidad de esa obra milagrosa, de esa obra compasiva de Dios. No importa que otros vayan a renegar, que vayan a dudar, que vayan a poner mil argumentos. Lo más sobresaliente que trae gloria a Dios, si ellos no la quieren dar, si ellos no la quieren reconocer, aún estando persuadidos del cambio, pues nosotros tenemos que ser verticales. Nosotros tenemos que dar un testimonio consistente y una identificación radical y decir yo soy. Que sin lugar a duda, sin que nos tiemble el pulso, nosotros podamos dar testimonio de la obra de Dios en ti y de la obra de Dios en mí, en la prueba, en el sufrimiento, hermano, y trascendiendo y no limitándolo al sufrimiento y a las pruebas y al dolor, al éxito inclusive, a todas las grandes cosas que le pedimos a Dios y que en su bondad y misericordia, sin merecerla, Él nos las da también. Hay que dar toda la honra
Hay que dar todo el crédito al Señor. Y de eso es de lo que se trata. El ejemplo y modelaje que tenemos en este hombre, ahora ya que había recobrado su vista. Otros podrán dudar de que Dios haya hecho el milagro, pero tú y yo, en cambio, tú y yo sabemos lo que Él ha hecho contigo y lo que ha hecho conmigo. No soy otro, soy yo, el mismo que era ciego y mendigaba. Es lo que este hombre les quiso decir de una manera tajante. No tuvo que esconderse. Sí, soy yo, aquel que mendigaba, que nací ciego. Ahora, aquí tú puedes poner cuál es tu circunstancia, cuál fue tu circunstancia en la cual tú viniste al Señor, o qué circunstancia difícil tú estás pasando ahora en este momento y estás procurando la ayuda de Dios, estás perseverando en ella, y otros quizás te acusan de que debes buscar otros métodos, de que debes darle la vuelta a la prueba para salir del problema. Sálvate a ti mismo, podríamos decir. Yo voy a ti, dice la gente, y cosas como esas, ¿verdad? Buscando que el crédito esté en ti, esté en mí y no esté en el Señor. Debemos y podemos perseverar en la prueba, porque no se trata de nosotros, se trata de esperar que el Señor manifieste, ¿verdad?, en su plan eterno cuál es el propósito que Él tiene con tu aflicción y que tiene también con la mía. Un detalle entonces con este asunto de este yo soy. Yo soy entonces, se trata de tu identidad con Dios desde el momento de la obra de sanidad y que trae gloria al Señor. Un detalle más que es consistente a este modelo de acción que nos ilustra el ex ciego y que trae gloria a Dios en cuanto al testificar específicamente, es la sencillez y la consistencia de un testimonio que apunte a Cristo. El testimonio de este hombre, vemos aquí en la palabra que fue sencillo. Él nunca se perdió en detalles. Fíjense ustedes en el versículo 11 cuando le preguntaron a él, ¿cómo fue esto? ¿Qué fue lo que te pasó? Él dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. No hubo que añadir nada más, porque exactamente eso fue lo que sucedió, lo que él tenía que contar. No había que añadirle ni había que quitarle. El versículo 15 más adelante dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, porque este hombre fue eventualmente llevado a los fariseos, ¿verdad? A la junta de los fariseos, podríamos decir así, porque este hombre había hecho, el Señor Jesucristo había hecho este milagro en un día de sábado, y ellos querían poner a este hombre en la palestra y querían también, en un sentido, pues, aunque fuese indirecto, traer a Jesús al ruedo para ver cuál era la opinión, qué era lo que iban a hacer eventualmente estos fariseos, ¿verdad? Que guardaban el sábado y hacían muchísimas otras cosas que les impedía ser misericordiosos y compasivos, ¿verdad? Y vivir y hacer la verdadera religión. Fíjense cómo entonces en el versículo 15 le volvieron a preguntar también estos fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Notemos entonces que esta vez fue todavía más resumido el testimonio que él dio. Y más adelante todavía, hermanos, en los versículos 24 y 25, dice la palabra de Dios, entonces volvieron los fariseos a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Hoy no podían ver la gloria de Dios, hermanos, en lo que Dios había hecho, de seguro. Algunos de ellos conocían a este hombre, sabían que quizás habían pasado frente a él quién sabe cuántas veces y sabían que era él y que había sido ciego. Y no tenían la disposición de dar gloria a Dios en la obra hecha de Dios. Sin embargo, pensaban en la obra y la gloria de Dios en el hecho de que Jesús era desobediente porque no guardaba el sábado. Decían que Jesús no le daba gloria a Dios cada vez que él aprovechaba un sábado para hacer una obra compasiva
y una obra de misericordia. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar el enredo espiritual en que hay muchas personas que quizás ven con los ojos, pero están completamente ciegos en su interior, viviendo en puras tinieblas. Lo volvieron a llamar y le preguntaron, le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Miren ustedes cómo ellos se referían acerca de Jesús. No había gloria para para el Señor Jesucristo, ni para el Padre que le envió, en los corazones y en la actitud y la intención de estos fariseos. ¿Bien? Entonces él respondió en el versículo 25, si es pecador, pues yo no lo sé. Una cosa sé. Y él estaba certero de que lo sabía, como cada hombre y mujer en quien Dios hace una obra de sanidad, una obra de misericordia, trae alivio a la situación económica, trae una respuesta específica que tú has buscado delante de Dios. Seas creyente o seas una persona que todavía no conoces a Dios, ¿verdad? Tú sabes si Dios ha obrado. Dale la gloria al Señor. Pero estos no veían la gloria de Dios en el Señor como la veía y la sabía este hombre que testificaba. Fíjense qué ejemplo lindo tenemos nosotros aquí. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Miren, hermanos, perdonando la expresión, eso no hay quien lo despinte. Si tú eras así y ya no eres así, pues eso no lo... Y Jesús lo hizo, Dios lo hizo. Eso no lo cambia nadie. Y no hay por qué esconderlo, porque eso, hablarlo y decirlo, da gloria, trae gloria al Señor. Notemos entonces, hermanos, que una vez más, que el testimonio de este hombre cada vez iba siendo más y más breve, pero más contundente, más vibrante y sobre todo más comprometido. El versículo 30 más adelante dice entonces, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde él sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjense cómo este hombre confrontaba, podríamos decir, estableció una confrontación con aquellos que eran los que se supone que supieran, los que sabían, los que estaban llamados a dirigir al pueblo de Dios hacia Dios en la persona de Jesucristo, que era el Mesías. Y este hombre, al recibir bendición de Dios, pudo darse cuenta que se trataba de la obra de Dios en él. A modo de aplicación, hermanos, aprendemos la importancia de nuestra identidad con Cristo, de cómo la seguridad de lo que Dios ha hecho contigo y ha hecho conmigo da fuerza al testimonio cristiano y puede llegar a convertirse en un desafío para los oyentes, sea que ellos crean o sea que nieguen o que se nieguen a creer, aún ante el legalismo y aún ante la hostilidad religiosa. Somos llamados, hermanos, a ser consistentes en nuestra identidad con el Señor en todas las cosas. Muy en particular cuando somos preguntados de si eso lo hizo Dios o quién lo hizo. Aprendemos entonces, hermanos, que para que nuestro testimonio de gloria a Dios no hay que complicarlo con detalles que pudieran desviar la atención hacia nosotros mismos, como si fuésemos o como para parecer personas de gran fe. Que otros vean en nosotros cuán grande es nuestra fe y se maravillen. No debe ser el propósito nunca al dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, sino en vez de esto, dirigir toda la gloria al que la tiene, al que la merece, a nuestro glorioso Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la tuya y en la mía, que Él sea el héroe, que para Cristo sea toda la gloria, la honra y el honor. Lo segundo que vemos aquí, hermanos, es también una identidad progresiva de este hombre hacia Cristo. Es evidente notar cómo este hombre sanado de su ceguera física, va avanzando paso a paso hacia una visión espiritual respecto a la persona de Cristo,
respecto a quién era este Cristo, quién era este que le hizo aquel bien. Hay una progresión que va añadiendo gloria a Dios hasta que esta gloria a Dios alcanza su clímax, ¿verdad? Darle gloria a Dios alcanza su clímax casi al final, en el versículo 38. Fíjense ustedes, vamos a ver la progresión, ¿verdad? De esta identidad de este hombre con Cristo. En el versículo 11 nos damos cuenta de que este hombre, cuando es preguntado de quién fue el que le hizo este bien, él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Así era como lo conocía de primera mano al principio. En este punto inicial de su experiencia de sanidad, simplemente se refiere a Jesús como aquel hombre. Conocía su nombre, pero simplemente lo llamaba aquel hombre. Es la experiencia de muchas personas que por primera vez tienen algún contacto con las cosas espirituales. En una situación particular, en una sorpresa de salud que le vienen con tanta frecuencia a la gente, conocen de ti, conocen de mí o de algún creyente y le piden oración, porque saben que en ti y en mí, pues tenemos una relación con Dios y que Dios puede hacer algo. Quizás es la primera vez que hay personas que tienen algún tipo de contacto con Dios, y en este caso con el Señor Jesucristo. Así pasó con este hombre, ¿verdad? Sencillamente, Cristo era pues aquel hombre que le hizo ese bien. Bien. Ahora, fíjense ustedes más adelante cómo ya no solamente era aquel hombre. Los versículos 13 al 17, quiero hacer lectura breve de esta parte aquí para que entendamos la progresión, ¿verdad?, en la identidad de este hombre con Jesús. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, versículo 13, el 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavó y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, en este caso entre los fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Qué interesante, qué respuesta más contundente, hermano. Ya no se trataba de aquel hombre que se llamaba Jesús, porque había oído decir que se llamaba Jesús. Ahora vemos la progresión aquí, hermanos. Es profeta. Al ser traído entre los fariseos e interrogado por esto, pues es lo que vemos aquí, y él convertirse en un observador de la discusión que se daba entre los fariseos allí, de si era pecador, de si violaba el sábado y del origen del Señor Jesús, ¿verdad? Mientras todo esto ocurría, algo había pasado en el corazón de este hombre que era ciego de nacimiento y que ahora veía. Es profeta, dijo, y lo vemos en el versículo 17. Claramente vemos allí, hermanos, la verdad acerca de Jesús que se hacía cada vez más profunda en este hombre. Porque cuando él habla de que es profeta, está diciendo, este es un hombre que viene de Dios. Porque un profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, era uno que era identificado como que hablaba, ¿verdad? Comunicaba de parte de Dios a los hombres lo que era la voluntad de Dios. Este hombre avanzaba más y más en su comprensión de quién era Jesús. Y así también crecía su valor y crecía su agudeza para defender su fe. Veamos entonces cómo él hace defensa de su fe. Y no solamente cómo hace defensa de su fe, sino cómo progresa él en este conocimiento acerca de Jesús. Mientras los padres de este hombre negaron lo que era obvio,
porque fueron preguntados. Los padres fueron preguntados por estos hombres del Sanedrín, por estos fariseos, ¿verdad? Ellos conocían a su hijo, le era obvio que lo conocían. Bien. Ahora, por miedo a los judíos, por miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque ya los judíos, estos judíos líderes religiosos, habían intimidado al pueblo, ¿verdad? De que no hablaran acerca de Jesús. Y ellos, para intimidarlos de esta manera, para no ser expulsados, para no ser excomulgados, si pudiéramos usar esa palabra, no dijeron realmente la realidad que ellos conocían, de que ciertamente era su hijo, de que era ciego y que Dios había hecho algo, había pasado en él, que era obvio. Bien, mientras sus padres titubearon, habiendo conocido la verdad, este hombre se movía con firmeza en su testimonio. En el versículo 25 él dice: una cosa sé, habiendo sido yo ciego, ahora veo. Más adelante en el versículo 27, él les respondió a estos fariseos: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Fíjense cómo los retó y los desafió. Más adelante, en los versículos del 30 al 33, podemos ver la comprensión de este hombre sobre la persona de Jesús, haciéndose cada vez más aguda, lo que a su vez hacía que fuera imparable en su valentía de testificar acerca de Jesús. Veamos el discernimiento de este hombre ciego de nacimiento que ahora veía acerca de este Jesús, del discernimiento del cual carecían los líderes religiosos que le cuestionaban. Voy a leer los versículos del 30 al 33 de la palabra del Señor. Dice esta palabra de Dios aquí: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde yo sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio os he oído decir, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y este hombre terminó siendo expulsado por dar un testimonio consecuente a lo que es la gloria de Dios. Él estaba dando testimonio de lo que es la gloria de Dios. Este hizo algo que ningún hombre puede hacer. Nunca se había visto que un ciego de nacimiento viera. Él lo hizo. Le dio todo el crédito al Señor Jesucristo, hermanos. Lo vemos claramente en este pasaje. Bien, la comprensión de este hombre entonces hacia la persona de Jesús, vemos cómo se agudizaba, al punto que vemos que este hombre tuvo en un sentido el mismo discernimiento que tuvo Nicodemo. Y en el capítulo 3 vemos eso, cuando Nicodemo, que era uno de estos fariseos del Sanedrín, pero que había venido a Jesús con inquietudes, y eventualmente al final vemos cómo se identificó con Cristo al sepultarle, ¿verdad? Cogerse el riesgo de bajarlo de la cruz junto con José de Arimatea para sepultarle. Vemos aquí como en un principio él vino de noche y le dijo al Señor Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Exactamente el mismo lenguaje que usó Nicodemo es el que usa aquí un ciego de nacimiento, que de seguro no tenía ninguna escolaridad, que era un simple mortal, si pudiéramos decirlo de esta manera, para que se entienda. Hermanos, y entonces llegamos aquí a lo que es el clímax, a lo máximo que trae gloria a Dios en el sufrimiento. En este caso, no ya por ser ciego este hombre, sino
por la oposición que él enfrentó. Porque cuando tú hablas de Cristo y las personas se burlan, o te contradicen, o te sacan a relucir, pues que tiene que haber sido de otra forma, esas son maneras de hostigar, ¿verdad? De emplazarte, de acorralarte, de intimidarte. Y son maneras sofisticadas de entablar o de establecer una persecución. Tú das testimonio de Cristo, algunos creerán y gloria a Dios por los que creen. Y otros tristemente pues se burlarán, negarán, no querrán ver la gloria de Dios manifiesta en el testimonio que debemos siempre dar acerca de quién es el Señor en nuestras vidas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es este?, preguntó el ciego, el que ya había sido curado. ¿Quién es este para que crea en él? Entonces Jesús le dijo, soy yo. ¿Estás delante de él? Entonces este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso es lo que los versículos del 35 al 38 nos están narrando, y para resumirlo lo que es el clímax o la conclusión del testimonio de este hombre. Llegar, hermanos, entonces a este punto de confesión y de recepción, de recibir de Cristo, recibir a Cristo como el Hijo de Dios, creer en Él como el Hijo de Dios y como Salvador y Señor, es la mayor de las expresiones que da gloria a Dios. Es la mayor expresión de la gloria de Dios que podemos dar en el sufrimiento o en cualquier aflicción o en cualquier prueba. Y por qué no decir en cualquier éxito que a Dios le plazca que nosotros tengamos, que soberanamente Él permite en nuestras vidas. Que Él tenga la gloria, que Él tenga el honor en todo. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, como se ha cumplido en la mía y en los creyentes en Cristo Jesús, muchos de los cuales hemos tenido que venir a Dios cuando ya no teníamos ninguna esperanza. Y en el Evangelio de Jesucristo hallamos esa esperanza en un Salvador, que es Cristo, el Señor. Podemos concluir, hermanos, entonces, que Dios tiene un propósito que es sabio, un propósito que es bueno, un propósito que es exaltado para todo cuanto sucede en tu vida, como también en la mía. Jesús es el único camino hacia una final y gozosa y gloriosa experiencia de ese propósito, que es que Él tenga la gloria en todo. Y la mayor de las glorias de Dios en la vida de un hombre es que se vea la obra de salvación que Dios por gracia hace en aquel que, conociendo a ese pecador, reconociendo en Jesucristo el Salvador, el que murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, y le recibe, tenga la seguridad de que sus pecados son perdonados y tenga testimonio que da el Espíritu Santo de que ya posee, como poseemos, la vida eterna por la fe en nuestro Jesús. El fin mayor del sufrimiento o de la prueba en quien no conoce al Señor Jesucristo es que llegue a la confesión, como llegó este ciego en quien Jesús hizo este milagro. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Versículo 36. Y que llegue entonces, si es tu caso, a decir, creo, Señor. Y que no solamente llegues a creer en Él, sino que lo hagas con toda sinceridad de corazón. Porque cuando dice el versículo 38 de que este hombre dijo, creo, Señor, y le adoró, lo que significa es que él hizo una reverencia de corazón, una pleitesía sincera de corazón, reconociendo públicamente que estaba delante del Hijo de Dios, que le hizo este bien material, este bien físico, pero que también le dio le dio visión de su ceguera espiritual, y lo fue identificando y lo fue viendo como quien era el Hijo de Dios, hasta confesarlo sin ningún reparo y adorarle públicamente.
Quiera el Señor que así sea contigo si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador en cualquiera que sea la circunstancia presente que tú estés viviendo. Él tiene propósito con tu vida. Búscale, háblale, llámale, reclámale. Clama por tu salvación. Puedes decirle en esta noche: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y si lo haces de corazón, el Señor lo puede hacer. Amén. Amén. Dios te bendiga y bendiga a toda la iglesia que hemos tenido este testimonio hermoso del ejemplo de cómo este hombre dio testimonio que daba realmente gloria a Dios en todo. Él te bendiga. Padre, tantas oportunidades que tenemos de día a día para que tú tengas gloria y tengas la honra en todo. Porque antes de conocerte inclusive, ahora lo sabemos, Señor, porque ya tenemos la luz, ya tú nos quitaste la venda de nuestros ojos y ya no somos ciegos espirituales. No entendíamos de cuántas maneras tú nos ayudaste, de cuántos peligros, Señor, en cuántos peligros nos socorriste, de cuántas desgracias, Señor, tú nos levantaste. Ahora lo vemos y lo sabemos, Padre, y ahora que conocemos sobre todo que has hecho esta obra de salvación en nosotros, cuántas oportunidades, tantas veces desperdiciamos de que tú tengas honor y tengas gloria. Conversaciones con nuestros amigos, vecinos, conocidos, que les provoquen, Señor, aún obras de bondad que tú has preparado, buenas obras que has preparado desde los tiempos eternos para los que somos salvos, para que por ellas, Señor, los demás se den cuenta de que tú has hecho una salvación clara y segura en nosotros y hemos perdido muchas y tantas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a identificarnos en los fracasos, en las luchas, en los sufrimientos, así como en los éxitos a los cuales, Señor, tú tengas preparados para cada uno de nosotros. Así como también te quiero rogar por el mayor de los fracasos que todavía vive el hombre que no te haya reconocido en la persona de Jesucristo como Dios y Salvador. Señor, este fracaso de día a día procurar una salvación por meras obras de hombres, por un esfuerzo humano y mantenerse en la misma ceguera espiritual con la cual nace todo hombre en este mundo. Señor, porque nacemos en pecado, tu palabra nos enseña. Quieras tú, oh Dios, revelar el Evangelio de Jesucristo y usar a tu iglesia, usar a tu pueblo, usarnos a los que somos tus hijos para que los ojos de los ciegos sean abiertos y lleguen a decir: creo que tú eres el Hijo de Dios, y te lleguen a adorar en espíritu y en verdad, y tener esta seguridad eterna que solamente podemos tener tus hijos por el testimonio que tu Espíritu Santo nos da. En Cristo Jesús, Padre amado, te lo suplico, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.